Muy buenas tardes. Dios les bendiga. Quiero enviarle un saludo especial a los jóvenes de Iglesia Familia Benecer Candelaria en Buenaventura, en Cartagena, en Luroaco Atlántico, en Coveñas y próximamente en San Antonio Sucre. Hoy vamos a estar compartiendo una poderosa palabra, pero primeramente vamos a orar para colocar este momento en las manos del Señor. Amado Dios que estás en los cielos, en esta hora te pido, Señor, que seas tú, amado Dios, tomando el control, Señor, de cada joven, Señor. Te pido, Padre amado, que seas tú preparando su corazón, Señor, para recibir y atesorar tu palabra, Señor. Padre amado, te pido en esta hora, Señor, que seas quitando todo argumento, Señor, de sus mentes, Padre. Yo te lo pido, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pido que tu palabra, Señor, oh Dios, sea cumpliendo el efecto por la cual ha sido enviada, Señor, en esta hora, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y te pido en esta hora, amado Dios, que todo sea hecho conforme a tu voluntad. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. La palabra el día de hoy se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice así la palabra. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. El tema de hoy es la fe en Dios. Y el título, mantente confiando. Amén. Conocí la historia de un joven, el cual era temeroso a Dios. Y este joven enfrentó muchas dificultades en su vida. Este joven vivió momentos fuertes en su vida. Sin embargo, este joven, a pesar de la situación que se presentaba en su vida, este joven se mantuvo fiel a Dios. Este joven siguió caminando con el Señor a pesar de todo. Y este joven, por mantener su fe, fue exaltado. Este joven, por mantener su fe, logró llegar a un lugar digno. Hoy traigo 5 cosas que produce la fe en Dios. 5 cosas que produce la fe en Dios. La primera es que te ayuda a acatar las advertencias. Y lo encontramos en el versículo 7. Dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa. Preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Noé fue un hombre justo, temeroso a Dios, que se esforzaba por andar en la línea de lo que Dios había establecido. Y para aquel entonces la tierra se corrompió. Las personas se olvidaron de Dios y comenzaron a andar según sus caminos. Comenzó a aumentar la violencia. Y por ese motivo Dios decidió poner fin a todo ser vivo. Pero Dios tomó en cuenta la fidelidad de Noé, pues le advirtió acerca de lo que venía. Le dijo: Noé, viene un diluvio, y le dio instrucciones de qué hacer para ser salvo. En aquel entonces estaba viviendo una época de sequía. Sin embargo, Noé, por la fe, obedeció a Dios
y comenzó a construir el arca conforme a las instrucciones que había recibido. Pero aquellos que no creyeron, aquellos que no prestaron atención, murieron. Hay un problema en la juventud y es que no acata las advertencias. Noé fue un hombre que prestó atención y creyó a lo que Dios le había dicho. Joven, debemos prestar atención a la advertencia de Dios. Debemos prestar atención a eso que Dios nos dice a través de su palabra. En aquel tiempo, la tierra se corrompió y se llenó de violencia. Por ese motivo llegó el fin. Y claramente vemos que debemos cuidarnos de no corrompernos. Debemos cuidarnos que nuestros pasos no se tergiversen, no se desvíen del camino de Dios. Es necesario, joven. ¿Y por qué llegó la corrupción en aquel entonces? Fue precisamente porque el hombre se olvidó de Dios. El hombre sacó a Dios de sus planes, lo excluyó de sus vidas. Y cuando un joven, cuando una persona se olvida de Dios, lo excluye de sus vidas, comienza la corrupción a visitarlo. Por eso es necesario, joven, que no nos olvidemos de Dios, así como hizo en aquel tiempo el hombre. Y sabes que hoy hay muchos jóvenes que han hecho esto. Hay muchos jóvenes que han desechado a Dios de su vida. Hay muchos jóvenes que han establecido sus propios caminos. Pero hoy te digo, joven, detente, vuelve al camino, porque fuera de Dios solo hay destrucción. Fuera de Dios solo hay perdición. Porque aquellos que no creyeron, aquellos que se olvidaron, aquellos que se apartaron, fueron arrasados por el diluvio. Dios le dijo a Noé, Noé, viene un diluvio, y se estaba viviendo una época de sequía. Wow, parece como algo ilógico lo que Dios estaba diciendo. Lluvia en un tiempo de sequía. Y sabes que así somos los jóvenes. Muchas veces Dios nos dice, joven, esto, aquello, y nos parece ilógico lo que Dios nos demanda. Y sabes que, joven, Dios muchas veces te ha querido advertir, Dios muchas veces te ha advertido, Dios muchas veces te ha advertido para que el mal no azote tu vida, pero tú no has acatado las advertencias. Tú no has prestado atención a lo que Dios te ha dicho. Es necesario, joven, acatar las advertencias de Dios. Es necesario que prestemos atención y que ya no estemos en la actitud de despreciar, en la actitud de rechazar, porque eso va a traer consecuencia a tu vida y a mi vida. Porque los que despreciaron en aquel tiempo murieron, fueron arrasados por el diluvio. Te conviene acatar las advertencias. Te conviene escuchar a Dios, joven que me estás escuchando. La segunda cosa que produce la fe en Dios es que te ayuda a obedecer. Amén. Dios visitó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, de en medio de tu familia y ve al lugar que te voy a mostrar. Abraham, por fe, obedeció a Dios y abandonó aquel lugar y llegó a Canaán, pero él no sabía dónde iba. Amén. Él iba caminando por fe y eso lo encontramos en el versículo 8. Leamos. Dice así. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces, Abraham salió, abandonó aquel lugar
sin saber a dónde iba. Y luego Dios se le apareció y le dijo, en este lugar te voy a bendecir. Y Dios cumplió su promesa a su tiempo y lo bendijo en gran manera. Amén. El segundo es que te ayuda a obedecer. Amén. Y hay falta de obediencia en los jóvenes. Un problema grave que debe solucionarse. Amén. Y es la fe la que nos ayuda a obedecer. Pues Dios le pidió a Abraham que saliera de aquella comodidad, de aquello que era importante para él. Dios le hizo esa petición y el propósito era porque quería bendecirlo más. Y Abraham, a pesar de que había hecho su vida en aquel lugar, a pesar de que tenía posesiones, de que tenía cosas, muchas cosas, Abraham obedeció a Dios por fe y salió de aquel lugar y lo dejó para ir al lugar que Dios le había indicado. Joven, ¿qué te ha dicho Dios que dejes? El rencor, la mentira, la ira, el enojo, porque hay muchas cosas en tu vida que son importantes para ti, pero que están reteniendo la bendición que Dios quiere traer a tu vida. Sí, Abraham tenía posesiones, tenía casa, pero Dios quería bendecirlo con algo mayor. Joven, Dios tiene preparado algo grande para ti, pero es necesario que abandones esa comodidad. Es necesario que comiences a caminar. Es necesario que abandones esas malas costumbres. Es necesario que abandones aquello que no deja a Dios obrar en tu vida. Es necesario que abandones aquello que tiene un puesto especial en tu corazón, pero que no deja a Dios hacerlo en tu vida. Vemos de que Abraham caminaba sin saber a dónde iba. Wow, esto era por fe. Él caminaba por fe. La fe fue lo que lo ayudó a obedecer. Y sabes qué, joven, debes caminar. Aunque no sepas a dónde vayas, camina a donde Dios te dijo. Déjate guiar aunque sea difícil, porque le has dicho, Señor, esto es duro. Señor, esto es complicado. Y por momentos has cuestionado si lo que Dios te ha dicho es lo correcto. Camina. La fe te va a ayudar a obedecer. Por eso es necesario la palabra en nuestras vidas. Porque la palabra es la que produce fe y la fe es la que trae obediencia. La tercera cosa que produce la fe en Dios es que produce un milagro en tu vida. Está en el versículo 11. Leamos. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara, antes Sarai, era una mujer que no podía concebir, que no podía tener hijos. Ella tenía a su esposo y su esposo tenía riquezas, pero no tenía un heredero. El problema de Sara era imposible de solucionar para los hombres. Sin embargo, ellos tomaron la decisión de seguir a Dios y mantuvieron su fe en Dios. Y luego que pasaron unos años, Dios hizo una visita y vio su necesidad y también su fe. Debido a esto, Dios lanzó una palabra que provocó un milagro en la vida de Sara. Después de tanto tiempo esperar un hijo, desde ese momento llegó el cumplimiento. En el momento inesperado, como una sorpresa. Quizás, joven, así como esta mujer, te ha tocado lidiar
con una situación difícil. Wow, yo me imagino la frustración de Sara al no poder lograr eso que tanto anhelaba. Joven, quizás tú has buscado una solución. Quizás tú has hecho muchos intentos para lograr ese anhelo que hay en tu corazón, pero has fracasado y te has sentido frustrado. Te has dado cuenta de que está fuera de tu alcance y que tu vida necesita ser intervenida por Dios. Es necesario, joven, que nuestra vida sea intervenida por Dios. Y Sara, a pesar del problema, tomó la decisión de seguir a Dios. Es necesario, joven, que tomes la decisión de seguir a Dios aún en medio de la situación que se está presentando en tu vida. Es necesario de que tomes la decisión de seguir con Cristo adelante, porque debes saber que Él es quien te va a ayudar. Debes saber que de allí, del cielo, de arriba, es que viene el socorro, es que viene esa solución. Debes mantener tu fe. Si Sara se fuera puesto a pensar una y otra vez en el problema, su vida fuera sido de amargura, su vida fuera sido de tristeza, de frustración, pero Sara decidió seguir adelante. Es necesario, joven, que tomes esa decisión de seguir adelante, que pases ese capítulo y que te enfoques en lo que realmente es importante para tu vida. Sara tomó la decisión de seguir. ¿Cuál es la decisión que vas a tomar, joven? De seguir. Pues no debes permitir que ese problema que estás viviendo te haga desistir. No debes permitir que esa situación difícil que está frente a ti te haga renunciar. Debes seguir adelante para que se produzca ese milagro en tu vida. En el caso de Sara, el milagro era un hijo, pero ¿cuál es ese milagro que tanto anhelas? ¿Cuál es esa situación que deseas con todo tu corazón que cambie? Debes mantener la fe en Dios para que ese milagro se pueda producir en tu vida, para que tu vida pueda cambiar, quizás para que tus familiares puedan cambiar. Debes mantener la fe para que ese milagro se materialice en ti. La cuarta cosa que produce la fe en Dios es que te hace superar las pruebas. Y lo encontramos en el versículo 17. Dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había, voy a leer de nuevo. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Dios se presentó a Abraham. Dios cumplió, le dio a su hijo, cumplió esa promesa. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchas veces cuando Dios promete eso que uno está esperando, uno cambia con Dios. Uno se aferra más a lo obtenido, aún por encima de la palabra de Dios. Abraham fue probado, su fe fue probada. Dios le dio ese privilegio de ver cumplida esa promesa. Pero luego Dios le dijo: sacrifícame a tu hijo. Dios le pidió eso que era importante para él. Joven, Dios va a probar tu fe y Dios va a pedir algo importante. Dios te va a probar a ver si tu fe es real, si tu fe es real o solamente es apariencia. Si Dios te pide ahora a tu mamá y a tu papá, ¿tú qué harías? Si Dios te dice que se lo des y comienza Dios a zarandearlos, comienza Dios a llevarlo al punto de casi destruir, lo que harías tú. ¿Meterías tu mano por los sentimientos o dejarías que Dios cumpliera el propósito en sus vidas? Porque Abraham no metió su mano.
Y cuando Abraham tenía el cuchillo que ya iba a degollar a su hijo, escuchó la voz del ángel que dijo: detente. Ahora sé que temes a Jehová porque no negaste a tu único hijo. Abraham pasó la prueba. Su fe fue hallada verdadera. Y es necesario, joven, en este tiempo, que nuestra fe sea verdadera. Que nuestra fe no sea solo de apariencias. Porque no vamos a poder pasar la prueba. Amén. La quinta cosa que produce la fe en Dios es que te ayuda a renunciar a los deleites temporales del pecado. Lo encontramos en el versículo 24 y 25. Dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés nació cuando el pueblo de Israel se encontraba sirviendo en Egipto. Como los israelitas se habían multiplicado, el rey ordenó que cuando una mujer hebrea diera luz y el hijo fuera varón, lo mataran. Y si fuera mujer, la dejaran vivir. Moisés nació en medio de este tiempo de dificultad y fue escondido para que no lo mataran. Y fue encontrado por la hija de Faraón y ella ordenó que lo criaran y luego lo adoptó como su hijo. Moisés se convirtió en un príncipe de Egipto. Tuvo la oportunidad de disfrutar de deleites, de una vida llena de poder, de una vida llena de riquezas, pero él renunció a todo esto y decidió seguir a Dios. Egipto es la representación del mundo. Egipto era un país que tenía su propio Dios, que tenía sus tradiciones y no respetaba a Dios. En aquel entonces, Egipto cautivó literalmente a Israel. Para este tiempo, Israel está representando a todos aquellos que han creído en Jesucristo. Y Egipto está representando este sistema que quiere, a través de los placeres, cautivar a los jóvenes, que quiere mantenerlos cautivados. Pero es necesario, joven, que así como Moisés renuncies a los deleites temporales del pecado, porque aunque él tuvo la oportunidad, él prefirió seguir a Dios. Y es necesario, joven, que tomes la decisión correcta, que sea de seguir a Dios para que tu vida no sea destruida. Moisés no se dejó engañar. No te dejes engañar, joven, porque Egipto te quiere destruir. Egipto quiere acabar con tu vida. Quiere poner fin a tus sueños. Es necesario que no te dejes engañar. No te dejes engañar, joven. Moisés renunció a todo esto. Hoy, ¿cuál es tu decisión? ¿Renuncias a los deleites temporales del pecado y decides seguir a Dios? Porque es tu decisión. Moisés lo hizo y fue bendecido por Dios. La fe te va a ayudar. La fe te va a ayudar a renunciar. Pero la fe viene por la palabra. Debes mantener esa relación con Dios, de orar, de leer la palabra, para que estas 5 cosas se puedan ver en tu vida. Y el versículo 33 dice, voy a leer hasta el versículo 35. Dice, para que vean todo lo que podemos lograr por medio de la fe. Dice, dice el versículo 33, por una parte, ciertamente
mm, momento. Bueno, en fin, esos versículos nos enseñan de que por la fe estos hombres obtuvieron muchas cosas. Le cerraron la boca a los leones, caminaron en medio de hornos de fuego. Por la fe alcanzaron la justicia. Wow, por la fe lograron muchas cosas. Pero esto no fue fácil, esto no fue un regalo, porque nos enseña la palabra que ellos también sufrieron vituperios, que ellos también tuvieron en tribulaciones, que ellos también fueron muertos a filo de espada, fueron apedrados por medio de la fe en Cristo. Debes saber, joven, que esto es una lucha que nosotros debemos librar a diario. Debemos mantener nuestra fe a diario, seguir adelante con Cristo. Amén. Esta ha sido la palabra. Voy a estar orando. Amado Dios que estás en los cielos, en esta hora te doy gracias por tu palabra, Señor. Te pido que, oh amado Dios, ella, Señor, sea llegando al corazón, Señor, de los jóvenes, Señor. Te pido que tu palabra, Señor, oh Dios, sea ayudándolos, Señor, a enderezar sus pasos, Señor. Sea ayudándolos, Señor, aumentándoles esa fe, Señor, para que te puedan obedecer, Señor, para que puedan acatar, Señor, oh Dios, tus advertencias, Señor, para que puedan recibir ese milagro en sus vidas, Padre. Yo te lo pido, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pido en esta hora, Padre amado, Señor, que seas bendiciendo a cada joven, Señor, que dispuso su corazón en esta hora, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios les bendiga.